Webinar has begun. The participants will start filing in now. Okay, I'll wait like 60 seconds so people can log in, and then I will get started. Lovely. Very Thank good. you. All right, so good evening, parents and guardians of our fourth grade students. I am Erin Granitsky. I am the elementary supervisor of special education today. And while this is a bittersweet meeting for me because I have gotten to work with many of you over many years, I am excited to be able to introduce to you tonight our middle school team, and then allow them to kind of talk with you about their programming at their level. Buenas noches, padres y tutores. Bienvenidos esta noche. Gracias por asistir a nuestra reunión. La señora que acaba de hablar es la señora Erin Granitsky. Ella es la supervisora de educación especial de nivel primario y dice que esta reunión es un poquito contenta, pero a la misma vez triste porque ella ha estado trabajando con ustedes ya por varios años. Y en unos momentos le vamos a presentar al equipo que va a estar aquí presente durante esta reunión. Just to give you a brief description of our overview and what we're going to talk about tonight, we're going to start with some introductions. We are going to talk about the schools, talk about the programs, including learning support, emotional support, autistic support, life skills, and multiple disabilities. We will talk about the levels of support, the daily schedules, related services, and outside resources. Y para darles un breve resumen de las cosas que vamos a platicar hoy son las siguientes. Le vamos a presentar el equipo que está presente. Vamos a hablar acerca de las escuelas, los programas, programas de apoyo de aprendizaje, apoyo emocional, autista, habilidades de la vida diaria, apoyo para las discapacidades múltiples, el horario escolar, servicios relacionados, recursos externos y niveles de apoyo, el calendario también, y servicios relacionados y recursos externos. All right, so tonight we have with us Maria Salazar-Williams, who is our bilingual family support specialist, myself, Maria Taylor, the middle school supervisor of special education. We have Sarah Fabian, the middle school program support specialist, who is the Kira of middle school. Kira is our elementary program support specialist. We have Amy Eastburn, our special education teacher from East Norriton, Brian Hennessy, a special education teacher from East Norriton, Deb McGowan, an autistic support teacher from Eisenhower, Sarah Murphy, a life skills support teacher from Eisenhower, Nicole Worth, a special ed teacher from Eisenhower, and Elizabeth Behringer, a special ed teacher from Eisenhower. Y las siguientes personas están aquí presentes como el equipo que les van a presentar la información. Primero soy yo, María Salazar Williams, soy una especialista bilingüe en apoyo familiar y estoy sirviendo esta noche como la intérprete de esta reunión. También tenemos a la señora Erin Granitsky, que ella es la supervisora de educación especial de las escuelas primarias. La señora Maria Taylor, que es una supervisora de educación especial de la escuela intermedia. La señora Sarah Fabian, que es la especialista en apoyo de programa de educación especial en los niveles de secundaria. La señora Kiara Claus, que es una especialista también de apoyo de programas de educación especial. Ella está en los niveles primarios. La señora Amy Eastburn, que es una maestra de educación especial en la escuela de East Norriton. El señor Brian Hennessy, que es un maestro de educación especial en la escuela de East Norriton. La señora Deborah McGowan, que es la maestra de apoyo autista en la escuela de Eisenhower. La señora Sarah Murphy, que es una maestra de apoyo de habilidades para la vida diaria en la escuela de Eisenhower. La señora Nicole Worth, que es la maestra de educación especial en la escuela de Eisenhower. Y la señora Elizabeth Behringer, que es la maestra de educación especial en la escuela de Eisenhower. And I will now pass it over to the middle school team.
Thank you, Erin. We appreciate it. And welcome, families. We're very excited to welcome you to the middle school team at Norristown Area School District. Most of you already know where your students are going next school year, but just so everyone is aware, our 3 middle schools are Eisenhower, East Norriton, and Stewart Middle School. Una vez más, la bienvenida a todos los padres de familias y ya le damos la bienvenida al programa de educación especial del Distrito Escolar de Norristown. Y sabemos que muchos de ustedes ya saben qué escuela secundaria sus hijos van a asistir, pero como recordatorio, estas son las 3 escuelas de secundaria que tenemos, que es la Eisenhower, Stoward y la East Norriton Middle School. And the first thing we are going to discuss is our learning support programs at the middle schools. We have representatives from Eisenhower and East Norriton. So Ms. Worth, Ms. Behringer, Mr. Hennessy, and Ms. Eastburn, if you guys could please share all about learning support at your middle schools. Y lo siguiente es que le vamos a dar la oportunidad a las escuelas, los maestros que trabajan en las escuelas secundarias, para hablarles acerca del apoyo de aprendizaje en las escuelas intermedias del distrito escolar. Before we get into our learning support teachers speaking, just wanted to share that our support models at all 3 middle schools are tailored to meet the individual needs of each student. So depending on the needs outlined in your student's IEP, the support and the models will look different, to include a mix of teaching in the regular education environment, a co-taught model. In some places, there might be some pull-out instruction by a special education teacher, or some push-in support where the special education teacher goes into the regular education classroom, or a total situation where reading and math or language arts instruction would be provided by a special ed teacher in a small group setting. But again, this is tailored to individual needs outlined in the IEP. Y antes de darles la información que le vamos a presentar esta noche, queremos recordarle a los padres que los maestros de educación regular van a brindarle apoyo a los niños y esto es basado a las necesidades de cada estudiante. Entonces, a lo que diga el plan educativo individualizado de cada estudiante, los maestros van a brindarle ese tipo de educación especial a sus niños. Como por ejemplo, hay maestros que van a enseñar juntos para apoyar a sus hijos con sus necesidades, como también puedan que saquen a los niños del salón de clase y le den clases en grupos pequeños. Esto es todo de acuerdo a la necesidad de cada estudiante. And I'm Liz Behringer. I'm a special education teacher at Eisenhower Middle School. Right now, I am a co-teacher, so I am with the students with IEPs and the regular education teachers for all subjects in ELA, math, science, and social studies. Do I need to pause for you to translate? Yes, please. Thank you. Okay. Ella es la señora Elizabeth Behringer. Ella es maestra de educación especial. Y ella está comunicándoles de que ella es una maestra que enseña en equipo con la maestra de educación regular para apoyar a sus hijos en las necesidades de su aprendizaje. Y ella apoya en las materias que es de lectura y las demás materias como educación, estudios sociales, matemáticas y otras materias. Our schedule at Eisenhower is a little bit different than what's presented. Our WIN period, the one that's in green, is right after our homeroom period. El horario de nosotros es un poquito diferente a lo que están viendo aquí en la pantalla. Dice que el periodo que ven ahí en verde, que se llama el periodo de WIN, se ofrece después de la materia especial. And at Eisenhower, we use our WIN period. The whole building actually does social emotional learning on Mondays. Y ellos en Eisenhower utilizan el
periodo de WIN para enseñarle habilidades sociales y emocionales a los estudiantes. And then Tuesdays and Thursdays, our WIN period is focused on Power Up Lexi. It's a reading intervention program that all of our students in learning support and regular education use. Y los martes y los jueves se utiliza ese periodo para enseñarles el programa que se llama Lexia, que es un programa diseñado para ayudarlos con la lectura y es una intervención de lectura para los niños y es para apoyarlos con su lectura y escritura. And also on Wednesdays and Fridays during WIN with the itinerant learning support, we focus on math skills using either IXL or any missing assignments. Y los miércoles y los viernes se enfocan en la matemática. Ellos utilizan la aplicación que se llama iExcel y es para apoyarlos en sus habilidades matemáticas. Additionally, for me as the co-teacher, I also use one of the WIN periods each week for my progress monitoring of my students with IEPs. Y como ella es una maestra que trabaja en equipo con los demás maestros, ella utiliza ese periodo una vez a la semana para seguir el progreso y el seguimiento del progreso de cada estudiante que ella tiene. And in both the regular ed reading, we follow the regular education curriculum of Wonders. Y en la lectura, ella sigue el mismo currículo, el plan de estudios que se llama Wonders. And then for the math, it's the Envisions, which is the regular education curriculum at Eisenhower. Y para matemática también utilizan el plan de estudios de educación regular que se llama Envisions y eso es lo que están haciendo en Eisenhower. And in both the co-teaching classes of reading and math, myself and the regular education teachers, we pull small groups after the whole group lesson. Y los dos maestros, la maestra de educación especial y la de regular, también se centran en sacar a los niños en grupos pequeños. Después que hacen toda la lección en grupo grande, los sacan en grupos pequeños para apoyarlos en habilidades de lectura y matemática. And now I'm going to turn it over to Ms. Worth, my colleague. Y ahora le vamos a dar la oportunidad a la señora Worth. Hello, I'm Mrs. Worth. I teach supplemental learning support at Eisenhower. Ms. Berenger went over our schedule. It's pretty similar for the supplemental learning support students as well. Hola, buenas noches. Ella es la señora Worth y ella también está trabajando en apoyo de aprendizaje y también ella dice que el horario es muy similar al que la señora Berenger acaba de explicar. The biggest difference for the supplemental learning support students, of course, are that they are receiving a bulk of their instruction in a learning support setting. La única diferencia o una de las diferencias que tenemos es que el grupo de ellos reciben la mayor parte de sus apoyos de aprendizajes en el salón de clase. The supplemental learning support teachers also use some WIN periods to go over progress monitoring and IEP goal strategies. Y los maestros también de educación especial utilizan ese bloque que se llama WIN, el que ven en verde, para darle seguimiento al progreso de cada estudiante. For our students that receive counseling services or social skills services, during the WIN period is when they receive those as well. Y también para ellos utilizan ese bloque de WIN para los estudiantes que están recibiendo consejería o habilidades sociales. Ellos utilizan ese bloque para esos niños. And because East Norton has a bit of a different schedule than we do, I'm going to pass it over to them. Y ahora le vamos a hablar acerca del horario de East Norton Middle School, que es un poquito diferente a lo que acaban de hablar. Hi, I'm Amy Eastburn. I'm going to talk, if we could go back to the itinerant learning support slide. Or if you want me, okay, that'll work too. So, right, at East Norton, we also have WIN in the morning. It's right after homeroom.
And as a special education teacher, I use this period to check in with itinerant students that I'm seeing maybe not providing as much support. I might see them once or possibly twice a week. And then there are other students that I see 3 times a week or as many as every day a week. So we share that time. The rest of the day, I am a co-teacher. So what that looks like is I am with the same group of children all day. I follow them to whatever the class is. Our current schedule happens to be reading first. So right after when we stay with that teacher for reading, then we go to our special areas. We have 2 periods of specials. Then we have lunch, and then I'm with that same group for social studies or science. We have every other day in our building right now. And then after that, we go to math class. I do pull small groups for part of the math block as well as part of the reading block. And during that time, we do some, it might be a small group, it might be some additional accommodations that they need to work towards their goals. Ok, hola, ella es la señora Amy Eastburn. Ella trabaja en la escuela de East Norriton Middle School. Ella acaba de explicar el horario que tienen en la escuela. Ella dice que utilizan el bloque de WIN en la mañana también y que lo hacen después del salón especial o el salón principal que le dicen el homeroom. Ella utiliza ese bloque para chequear con los estudiantes que no están recibiendo muchos apoyos y ella los ve 1 o 2 veces a las semanas, pero que también tiene estudiantes con quien ella chequea en las mañanas, puede ser 3 o más veces durante la semana. Dice que el resto del día ella es una maestra que trabaja con los maestros de educación regular. Por ejemplo, ella es la maestra que sigue a los estudiantes a sus clases y les provee apoyo en la clase regular. Ella dice que apoya en el área de lectura. También en el horario los niños van a las materias especiales, después tienen el almuerzo, después tienen estudios sociales, ciencia, y también en la tarde tienen matemáticas, que ella también puede a veces sacar a los niños en grupos pequeños y apoyarlos en sus necesidades de matemáticas. Thank you, Ms. Eastburn. Are we moving to Mr. Hennessy now? Yes, I believe so. Okay. If we're Hello, everyone. I'm Brian Hennessy. I'm a learning support teacher at East Norriton Middle School. First and foremost, thank you very much for joining us. So the supplemental learning support model at East Norriton is a little different than other schools. We still use a push-in, pull-out model. It is just based on times in IEPs. We use the WIN period for services that are needed, if it's counseling services, social skills groups, and academic supports as outlined in the students' IEPs. The students, however, different than the learning support schedule, is they receive more support time from a learning support teacher. For reading and math, we use reading intervention and math intervention programs with them. I am a co-teacher as well. So I do push into certain classes to support itinerant learning support students, but the supplemental students will come out more often based on their IEPs. So they do receive science and social studies, which is every other day at East Norriton Middle School. And they are in there for the entire block of that class. However, reading and math are more pull out than push in. So that is the model we use at East Norriton.
Buenas noches, él es el señor Brian Hennessy. Él es un maestro de, educación especial en apoyos de educación, de apoyo de aprendizaje en East Norwich Middle School. El modelo que ellos utilizan, y les explica el horario de East Norwich Middle School, dice que ellos utilizan el modelo de ir al salón de clase a apoyar a los estudiantes de educación especial, como también sacar a los estudiantes en grupos pequeños para trabajar en sus necesidades de aprendizaje. Ellos también utilizan el bloque verde que ven que dice WIN para proveer servicios de consejería, de habilidades sociales y extra ayuda académica dependiendo a la necesidad de los estudiantes. También utilizan el modelo de intervención en las materias de lectura y matemática. Él también es un maestro que da clases o apoya a los maestros de educación regular dentro del salón de clase y apoya a los estudiantes. También tienen la materia de ciencia y estudios sociales cada otro día en su horario, y dice que en el área de lectura y matemática usan el modelo de sacar al estudiante para darle apoyo en esas materias fuera del salón de clase regular. So regardless of whether the learning support students are receiving supplemental or itinerant support, they're all going to receive English language arts, which is reading and writing daily, and also math services daily. Y no importando si el estudiante tiene un horario suplementario o un horario itinerante, siempre van a tener lectura, escritura, matemática, estudios sociales, ciencia y las clases especiales como arte, robóticas. I'm sorry. The science and social studies classes are every other day. Las materias de estudios sociales y las materias de ciencia son cada otro día. And students are able to participate in special area classes, 2 different classes each marking period, so they'll have 8 classes a year. Y los estudiantes también reciben clases en áreas especiales, que son 2 veces durante su periodo. And of course, students receive lunch and also WIN, which stands for What I Need Now. And we talked a lot about that already. Y los estudiantes, por supuesto, reciben su almuerzo y el bloque o el tiempo de WIN, que significa lo que el estudiante necesita ahora, que es un periodo de recursos. Communication is obviously the key. You can reach out to any of us as teachers, your guidance counselors, your principals, your program support specialists. You can call, email, Schoology. We use talking points, which translates languages, so we can get in touch with any family. So please reach out at any point if you need help, questions, comments, concerns. We're always here to help. Y la comunicación es muy importante, entonces se les recuerda a los padres que cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, que por favor se comuniquen con los miembros del personal de la escuela de sus hijos. Ellos están allí para ayudarlos. Ellos utilizan los siguientes modos de comunicación. Puede ser por correo electrónico, puede ser por llamadas. También se usa la aplicación de Talking Points, que es mensajes de texto que son traducidos al español, pero en algún momento que ustedes necesiten el apoyo de los maestros, que no duden en ponerse en contacto con ellos. So I want to take a minute to introduce our autistic support, our life skills and multiple disability program which is housed at Eisenhower. We call that group of students Team Independence. And so tonight with us, we have, again, Deb McGowan, who is an autistic support teacher, and Sarah Murphy, who is a life skills teacher at Eisenhower.
En estos momentos queremos darle la bienvenida a los maestros que van a hablarle acerca de los siguientes, le llaman el equipo de independencia, que es para apoyo autista, apoyo para las habilidades de la vida diaria y para las discapacidades múltiples. Las maestras que le van a dar la información es la señora McGowan y la señora Sarah Murphy. Hi, I'm Sarah Murphy. I'm a life skills teacher at Eisenhower. I'm coaching my son's baseball game, so if it looks like I'm in the middle of a field, that's why. But I want to be here. I want to be helpful. So to talk about low incidence, we have three classes: autistic support, we have life skills, and we have multiple disabilities. And we have three different levels. Itinerant support, I'll go first. That is when your child is in the general education population for more than 80% of their day. Pretty similar to the learning support class. Maria, do you want me to pause for a minute? You can go ahead and then I have the next slide. Okay. Supplemental is it's a combination of when you're in the general education classes and you're still pulled back for a little bit of the special education classes for those that where the child would need more help in those specific classes. And then we have full-time support where your child would be in a general education class less than they would be in the special education class. Buenas noches, ella es la señora Sarah Murphy. Ella es una maestra de habilidades de la vida diaria y ella se disculpa de que está en un campo, pero ella es una entrenadora de deportes, pero es importante para ella estar aquí hoy, por eso se presentó. Ella explica que tienen los incidentes bajos, que son las clases de apoyo autista. También tienen clases de apoyo para las habilidades de la vida diaria y también clases para apoyo para las discapacidades múltiples. Entonces, se le explica que los niños que son en el horario ambulante son ayudas y servicios de educación especial que son proporcionados por el personal de educación especial por 20% o menos del día de la escuela. Cuando se le habla de un horario suplemental, es las ayudas y los servicios de educación especial que son proporcionados por la educación especial por más de 20% del día, del día escolar. Y el tiempo completo es la ayuda y los servicios de la educación especial proporcionados por el personal de educación especial por un 80% más del día escolar. Hi, everyone. I am Debbie McGowan. I am a full-time autistic support teacher here at Eisenhower. And thank you guys for coming. So a little bit about our full-time program. All of our programs on Team Independence participate in the Autism Initiative, which you may be familiar with from elementary school. I didn't know if you want me to pause to. No, go ahead. Okay. So in our full-time classrooms, we have the same teacher and paraprofessionals that are providing support to the students throughout the day in the special education classroom. Our students participate in adaptive or general education specials, such as gym, art, music, and they also have opportunities to access our apartment for daily living skills. Ok, ella es la señora Deb McGowan. Ella es una maestra de educación especial y les explica de que el mismo maestro y la asistente de maestra, ellos son los que brindan el apoyo durante todo el día en un salón de clase de educación especial. Esto es para los niños que están en tiempo completo. También las áreas especiales de educación especial son adaptables, es decir, la educación física, arte y música para las necesidades de cada niño. Y también tienen las oportunidades de acceder al apartamento para las habilidades de la vida diaria. To discuss the supplemental program,
some of us have a combination of supplemental and full-time, and supplemental is very similar to what Mrs. McGowan just talked about, where we participate in the Autism Initiative program. We are able to access the apartment. Some of the teachers, we switch for reading and for math so that the children are being taught on their level, on their instructional level, versus just the classroom that they are in. The paraprofessionals also participate in this. So we have a very wide variety of teachers. We have a great amount of support to be able to help your child with reading and in math. So that's our supplemental for instruction. Also, our children in the supplemental program could also go out sometimes for a social studies or a science. They could go out onto a reading class if that level suits them. And they can also go out into regular education specials, music, art, gym, robotics, anything that we have to provide for them. They can also play an instrument in the band, in the orchestra, they could be in the choir, they can be on pep squad. All of that would allow them to be in the supplemental program at Eisenhower. Okay, en las clases de apoyo que son suplementarios, ella explica que ellos también tienen accesos a lo que la señora McGowan también les explicó. Uno de los ejemplos es acceder al apartamento que ellos tienen. También tienen más de un maestro que brindan apoyo e instrucción durante todo el día. Las instrucciones proporcionadas en el salón de clase de educación general y también en salones de educación especial. Por ejemplo, ella dice que los estudiantes que están en el programa suplementario, ellos pueden salir y participar en clases como de estudios sociales, pueden también participar en las clases de ciencias, pueden salir del salón de clase de educación especial. También pueden participar en el gimnasio, con las materias de robótica, también pueden participar en la banda, tocar un instrumento. Ellos tienen la oportunidad de participar en esos y también reciben apoyos adicionales de las asistentes de maestras de educación especial. For our itinerant population, pretty similar to what Ms. Berenger and Mrs. Worth talked about, where most of our students are out into the gen ed population. They may have 2 or more subjects out with the general education, in the general education classroom. They will always participate in WIN. Mrs. Worth talked about that, what I need now. That typically happens in the morning. There's a tractor going past me. I apologize. Thank you so much for being patient with me. I love the kids, so I want to help. But also in itinerant, we do have paraprofessionals that can go into the classes with the students. So that's also really important. We don't just put them out into the classroom and they are alone without any assistance. We have paraprofessionals that do go out. Our teachers check on them often, daily, multiple times a day. They come back to check in with us, and then at the end of the day, they will check out with us. They're very much supported, but they are able to be in the general education population based upon their levels and their social abilities. Ok, ella explica el apoyo de horario itinerante. Ellos son estudiantes que salen a participar en clases de educación regular. Pueden tener 1 o 2 materias donde ellos van y participan con las clases de educación regular. También participan en el periodo WIN, donde se le da extra ayuda dependiendo las habilidades de cada estudiante. Y la maestra explica que tenemos asistentes de maestras de educación especial que van con los niños a las clases regulares y ellas proporcionan apoyo a los estudiantes durante el periodo que están allí con los estudiantes de educación regular. También las maestras están pendientes de estar chequeando con los estudiantes y con los maestros de educación regular para asegurarse de que todo marcha bien y siempre están pendientes de los niños para
darle el apoyo que ellos necesitan. In addition to all of these wonderful different programs that have been described, we also have related services based on students' needs and their IEPs. So some examples of school age related services include speech therapy, so speech and language support, occupational therapy, which is like fine motor, handwriting, sensory support, physical therapy, which is gross motor support, vision support is for our students with blindness or low vision. And some students also have orientation and mobility support. That's also for students with blindness and low vision. And then we have hearing support as well. And that is for students who are deaf or hard of hearing. Y en adición a el horario y los apoyos que le acaban de explicar de cada programa, también se le provee a los estudiantes, y esto es basado a las necesidades de cada estudiante y lo que indique el plan educativo individualizado de cada estudiante. Puedan que tengan los siguientes servicios relacionados en la escuela. Puede ser terapia de habla, que es un apoyo de habla y lenguaje. Puedan que tengan terapia ocupacional, que es la motricidad fina, escritura, apoyo sensorial. También puedan que tengan fisioterapia, apoyo visual, que es para estudiantes con ceguera o con baja visión. Puede ser orientación y movilidad para estudiantes que tengan también ceguera o baja visión, y apoyos de audición, que son para estudiantes con dificultades auditivas. Hi, everyone. So as mentioned earlier, we also provide social skills for students in team independence, as well as other students who may have been identified as having a need in that area. And I believe this was mentioned when we were going over the schedule. Often that is during the wind time, but it can also be throughout the day, depending on the student's needs in the area of social skills. Y como se le había dicho anteriormente, el equipo que se llama equipo de independencia, ellos reciben habilidades sociales, que son las instrucciones de habilidades sociales que se proporcionan al equipo y cualquier otro estudiante que tenga la necesidad de habilidades sociales. Esto se le proporciona a los estudiantes, la mayoría de la parte es durante el periodo de WIN, o también pueda que sea a través del día escolar, dependiendo de la necesidad de cada estudiante. Finally, we also have outside resources that we can connect families with. So typically that is done through our school counselors or school social workers. As you know, the community has many outside agencies that are available. Some examples are Central Behavioral Health, which is a nonprofit community behavioral health center in Montgomery County. They offer programs that cover the full spectrum of behavioral health services for children, adults, and adolescents. They have intensive behavioral health services. They have family-based services, and they also do some case management. Y en adición a todos los servicios que le acabamos de explicar, también tenemos recursos externos, que son recursos que están disponibles fuera de la escuela. Tenemos muchas agencias que están disponibles en nuestra comunidad para darles apoyo a la familia o a su hijo en específico. Uno de esos recursos es la clínica que se llama Central. Es un centro comunitario de salud conductual sin fines de lucros. Ellos tienen programas que cubren un espectro completo de servicios de salud conductual para niños, adolescentes y también adultos. Los servicios incluyen administración de casos, servicios intensos de salud conductual y servicios basados en la familia. Y ahí tienen el número de teléfono y el enlace para más información. In addition to resources, we have our Norristown Area School District Family Support Center, which is actually where I'm sitting right now. We have registration services, bilingual family support, home and school services, and attendance and truancy support. The special education department is housed here along with our pupil services department.
Our Family Support Center is located at the Roosevelt High School. Our entrance is the back of the building, and we are open regular district hours, Monday through Friday from 8 to 4. There's also, oh, sorry, go ahead. No, go ahead. I was just going to say there's also a CLAMO, I hope I'm saying that correctly, which provides educational programs, social services, and access to health and wellness programs to Latinos and other community members. They offer supporting services with government agencies like vital records, district courts, child support, referral to immigration attorneys as an example, housing issues. So we certainly have, the means and ways to help support our families. And if we don't have an answer for you right away, we can certainly figure that out for you. También tenemos los siguientes recursos externos fuera del distrito escolar, pero en la comunidad. Uno de ellos, bueno, uno está, que es parte del distrito escolar de Norristown, que se llama el Centro de Apoyo Familiar. Tenemos servicios allí que se ofrecen servicios bilingües, servicios para el hogar y la escuela, servicios con asistencia, inscripciones, cambio de dirección o cualquier cosa que se les ofrezcan a los padres y necesiten alguna orientación, podemos ayudarlo. Este centro de apoyo familiar del distrito está ubicado en la escuela preparatoria que se llama Roosevelt. Está en la Markley Street y la entrada cuando lleguen a la escuela está detrás donde está el estacionamiento y estamos abiertos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y como les mencioné hay servicios bilingües. También tenemos la organización de Aclamo que es fuera del distrito escolar, pero ellos brindan programas educativos, servicios sociales y acceso a programas de salud, bienestar para los latinos y también otros miembros de la comunidad. También ofrecen servicios de apoyo con muchas agencias del gobierno como registros vitales, tribunales del distrito, manutención de niños, referencia a abogados de inmigración, problemas de vivienda y muchas cosas más. Additionally, just some things to think about getting ready for middle school, some things that you guys are probably already doing, but just in case you haven't started yet, definitely encourage your babies to read, or read to them. Practice numbers, encourage them to ask for help, whether that be verbal or nonverbal. Talk about what it means to be a good friend. Start limiting the screen time, discuss safe social media habits with your children. And then of course, as we all say, start instilling those good sleep habits now and get into that regular sleep routine. Una de las ideas para hacer actividades para animar a su hijo, para prepararlos para la escuela secundaria, es una de las cosas que pueden hacer es animar a su hijo a leer, especialmente durante el verano. Leer es muy importante. Bien sea en inglés o en español, la lectura la pueden practicar. También pueden practicar números en la vida diaria para desarrollar un sentido numérico. También animar a su hijo a pedir ayuda cuando lo necesite, expresar sus necesidades. También discutir lo que significa ser un buen amigo para que ellos aprendan y practiquen cómo relacionarse con otros niños en la escuela. También limitar el tiempo frente a la pantalla y hablar con su hijo sobre hábitos de seguros en las redes sociales y también comenzar a inculcar buenos hábitos de sueños y una buena rutina para ir a dormir regularmente. We want to thank you all again for taking the time to come out tonight and also to our teachers who joined us this evening on their own time. We appreciate it. We'll take the last few minutes here for any questions our families who have stayed on with us this evening may have. If it is something that is very, very specific to your student, this isn't really the forum for that, and we would kick it back to, we would certainly offer an IEP meeting if you wanted to talk about specifics, but we will take a few minutes to answer questions that you might have that we can answer in this type of forum. Nuevamente queremos darle las gracias por asistir a esta reunión. También le damos las gracias a los maestros que por su propio tiempo esta noche están aquí como voluntarios para
hacer posible esta reunión y darle la información que necesitaban. Vamos a tomarnos unos minutos para responder cualquier pregunta que tengan. Sin embargo, si la pregunta es personal o específica de su estudiante, entonces quizás vamos a tener que tener una conversación con ustedes aparte, pero si es una pregunta que tienen en general, podemos contestarla esta noche. And it looks like we have a Janine Moser hand up, so I'm going to click and then you can ask your questions. Hi, can you hear me okay? Yep, we can hear you. How are you, Miss Moser? Oh, I'm good. I'm good. Thank you very much for doing this to help us out with this transition. So it's been very helpful. I have a question about the MDS program. Just curious, my daughter's in an MDS program now at Marshall Street Elementary. I don't know if I caught this in the description, but is there a separate MDS classroom at Eisenhower? I heard that there's integration into the sort of regular education classes. Is there a separate space for MDS kids, or how are they being integrated, or how is that classroom being held? If it is. Yeah, we do have a multiple disabilities class that is similar to the same model that you're familiar with at the elementary school level. Our multiple disabilities teacher wasn't able to join us this evening. Ms. Sweck is our MDS teacher. Those students typically spend the majority of their day in the multiple disabilities classroom, but there's certainly opportunities for integration into other locations in the building if that allows, you know, if their IEP allows for that. Okay. Okay. Thank you. That's, yeah, that answered my question. Yeah, for sure. And I'm Thanks for sorry. the question. Oh, sure. Ok, la pregunta que se acaba de plantar fue de la señora Moser. Ella preguntaba que en la escuela que está actualmente su estudiante, creo que es la Marshall Street, y preguntó que si la escuela de Eisenhower tenía un salón de clases para discapacidades múltiples y cómo se manejaba ese salón de clase. La respuesta la dio la señora Sarah Fabian. Dice que Eisenhower tiene una clase de discapacidad múltiple y usan el mismo o muy similar el modelo de la escuela de Marshall Street que está acostumbrada la señora. Los estudiantes pasan la mayoría del tiempo en el salón de clase de educación especial, pero dependiendo al plan individualizado del estudiante, si le permite estar fuera del salón de clases por varias partes del día, también tienen esa oportunidad, pero eso es dependiendo lo que dice el plan de ese estudiante. Okay, do we have any other last questions while we have a couple more minutes left? Si hay alguien que habla español y necesita hacer una pregunta, pueden plantar su pregunta y yo la puedo traducir al inglés. Okay, so thank you all very much, not only our teachers and support staff that came and helped with our presentation, and also elementary. Thank you so much for passing the buck. Your babies will be in good hands at middle school. We look forward to seeing everyone next year. And again, parents, thank you, parents and guardians, for joining us tonight. Please reach out if you have any further questions. Good night, everyone. Muchísimas gracias por nuevamente asistir a esta reunión. Se le da también las gracias a los maestros que tomaron el tiempo para estar aquí. No se preocupen, sus niños van a estar en buenas manos porque los maestros hicieron un buen trabajo en la escuela primaria y van a pasarlos a los maestros de educación secundaria. Van a estar en buenas manos. Nuevamente, muchísimas gracias a los padres que estuvieron presentes y que tengan una buena noche.